Bienvenidos a ABC Grizzly. Mi nombre es Oxal Víctor Ábalos Jara, soy abogado por la Universidad de Lima, magíster en Derecho del Trabajo, docente universitario y socio del Estudio Muñiz. El día de hoy quería aprovechar esta oportunidad para tocar con ustedes un tema que es sumamente importante en el ámbito del derecho laboral, que es el ejercicio de la potestad disciplinaria del empleador. Importante para empleadores y para trabajadores, en virtud de que a partir de esta situación o de este ejercicio de la facultad del empleador se pueden determinar una serie de derechos u obligaciones, tanto a nivel de la relación laboral como a nivel judicial o inclusive administrativo. El ejercicio de la potestad disciplinaria del empleador. El contrato de trabajo es el acuerdo de voluntades que crea una serie de obligaciones y derechos en el marco de la relación laboral. Fundamentalmente es obligación del empleador pagar por un servicio y del trabajador pagar por ese servicio. Sin embargo, no son las únicas obligaciones. El trabajador debe ejecutar su prestación con diligencia, con obediencia y de buena fe. El empleador también tiene una serie de obligaciones. Pero justamente, producto de ese deber de prestar un servicio, el trabajador ejecuta una prestación. Desde el punto de vista laboral, es clásica la definición de que existen tres elementos que componen al contrato de trabajo. Y estos tres elementos son la subordinación, la remuneración y la prestación personal del servicio. Principalmente vayamos a lo primero, a la subordinación. Y la subordinación implica que respecto al trabajador, el empleador ejerce tres potestades fundamentales, que son, por un lado, la potestad direccional, la potestad fiscalizadora y por otro lado la potestad sancionadora. ¿Qué implica la potestad direccional? Es esencialmente establecer que el empleador decide el cómo, el cuándo y en dónde se presta el servicio. Es decir, cómo el empleador define cómo es que van a aplicar las reglas de la relación laboral. Todo esto en un marco de legalidad, indudablemente. Cuando el empleador establece una jornada y un horario de trabajo, también dentro de los máximos y mínimos establecidos en la ley. Y la oportunidad de la prestación del servicio también es importante para este caso concreto. Pero en vista de que el empleador en la relación laboral establece las reglas que se deben cumplir, básicamente respecto a las obligaciones de trabajo, el empleador también fiscaliza cómo es que se están ejecutando esas órdenes o directrices que se han dado en el marco de esa relación laboral. Y si el empleador verifica que las obligaciones de trabajo no se han cumplido a partir de este poder de fiscalización, pues aplicará una sanción. Pero esa sanción no es a discreción del empleador. Esa sanción, como lo dice la ley, se sujeta a un criterio esencial, que es el criterio de razonabilidad. Y sin duda alguna nos tenemos que preguntar qué es la razonabilidad. Es una palabra que no debe ser confundida con racionalidad, por ejemplo. La razonabilidad implica encontrar un motivo para una decisión, pero esa decisión tiene que tener un correlato, es decir, debe ser axiológico a lo que se termina decidiendo. Para decirlo de otra manera, es encontrar una razón para la decisión, pero esa razón tiene que ser justa. Y a su vez eso implica que esta razonabilidad se asiente en un criterio de proporcionalidad. Por ejemplo, si un trabajador comete una infracción por llegar una sola vez tarde, yo no lo podría despedir. Es cierto que el empleador tiene la potestad de aplicar sanciones, pero dije hace un ratito que el ejercicio de la potestad disciplinaria se sujeta a límites y la propia ley establece que uno de esos límites es la razonabilidad. En este ejemplo que proponía, ¿por qué no lo podría despedir? Porque la ley ha establecido, por ejemplo, como parámetro, cuándo es que yo puedo despedir al trabajador por inasistencias al centro de trabajo. Y ese parámetro me lleva a establecer al mismo tiempo que por una sola inasistencia no cabe un despido. Lo que cabe en ese caso es aplicar una sanción menor, que podría ser una amonestación escrita o, de ser el caso, una suspensión, dependiendo de la gravedad de la responsabilidad o de una serie de elementos que permitan concluir que se está aplicando una sanción razonable. Decía yo que la ley ha establecido este criterio y efectivamente
El artículo 9 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral consagra y desarrolla lo que constituye el poder de dirección, el poder de fiscalización y el poder de sanción. Y claramente lo que nos menciona es que el empleador puede sancionar disciplinariamente dentro de los límites de razonabilidad cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. Acá nos detenemos un poco para poder discernir entre diversas situaciones o vicisitudes que se pueden presentar en la relación laboral. Está claro que las partes tienen que cumplir sus obligaciones. Y está claro que el empleador también puede sancionar por el incumplimiento de obligaciones. Pero no todo incumplimiento conlleva a un despido. El despido es la sanción máxima. Y es máxima porque previamente debe haberse hecho un análisis. Y este análisis transita por lo siguiente. Creo que esto es importante que lo aclaremos. De acuerdo a un criterio de proporcionalidad, en la relación laboral existen esencialmente 4 tipos de sanciones: la amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión y, en todo caso, el despido. La amonestación verbal coincide y tiene que ver con aquellos hechos que tienen o que no revisten gravedad. La amonestación escrita es para aquellos sucesos de mayor gravedad que los hechos que han dado lugar a una amonestación verbal. Y la suspensión es cuando ya esto es más grave aún que esta situación. ¿Y cuándo entonces estamos ante un despido? El despido de alguna manera ha sido desarrollado por la jurisprudencia laboral. La legislación no menciona nada al respecto. Pero el despido es la sanción máxima. ¿Por qué? Porque hace insostenible una relación laboral. Es decir, cuando hay situaciones que conllevan a que la relación laboral ya no pueda continuar porque se han quebrado los deberes esenciales de la relación de trabajo, entonces cabe un despido. Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando se comete una falta grave. La ley ha establecido diversos supuestos que constituyen falta grave. En breve vamos a hablar de eso. Pero para terminar la idea, el empleador tiene la potestad de ejercer la potestad disciplinaria, pero siempre con un alto nivel y con observancia de lo que significa la razonabilidad. Vamos avanzando. Y la ley no ha definido qué supuestos constituyen casos en los cuales yo pueda amonestar verbalmente o por escrito o suspender. Lo único que la ley ha regulado es qué casos constituyen falta grave. Eso quiere decir que el empleador está obligado a tener una normativa interna para regular lo que no es falta grave y al mismo tiempo es sancionable. No, eso no es correcto. El empleador, aun cuando no tenga una regulación interna, podría sancionar aquellos supuestos que no constituyen falta grave. ¿Por qué? Porque justamente el criterio de razonabilidad le va a permitir sancionar aun cuando no haya una normativa. De hecho, existe la obligación de tener un reglamento interno de trabajo que, entre otras cosas, tenga un capítulo de infracciones cuando la empresa o el empleador tiene más de 100 trabajadores. En casos de un número menor, no correspondería esa obligación. Pero, ¿cuándo entonces yo voy a sancionar con amonestaciones verbales, amonestaciones escritas, suspensiones o despido? Bueno, está claro que yo voy a sancionar con el despido cuando se configuran los supuestos que están previstos en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Vamos a entrar un poquito a eso. Por ejemplo, el literal A del artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral regula una serie de supuestos, ¿no? Entre ellos uno muy utilizado, que es el incumplimiento de obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. Lo que ha consagrado la ley en este caso es que el empleador incumple las obligaciones que tiene en el marco de la relación laboral. Pero además eso conlleva a colisionar con la buena fe laboral. La pregunta entonces es, ¿qué es la buena fe laboral? Es el conjunto de valores que rigen toda relación, tales como la confianza, la lealtad, la honestidad, la sinceridad, la rectitud, entre otros valores que implican que las personas deben conducirse de la mejor manera, ¿no? Es aquello que rige cómo debe guiarse la conducta humana, en este caso del trabajador.
Entonces, si se comete una infracción que implica el incumplimiento de obligaciones y además esto también implica quebrantar la buena fe laboral, estamos ante una falta grave. ¿Cuál es un ejemplo clásico muy común de este tipo de este supuesto? Por ejemplo, cuando un trabajador dice que está enfermo y no asiste a laborar, pero luego el empleador verifica que el trabajador está haciendo otro tipo de actividades que bien dan lugar a concluir que el trabajador podía ir a laborar. Por ejemplo, el trabajador dice, no puedo ir a laborar porque me siento mal, estoy con gripe, estoy mal del estómago o con alguna enfermedad común. Pero el empleador advierte que está en una reunión o que está en una fiesta o que incluso viajó. ¿Estamos hablando ante una falta grave? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Primero, hay un incumplimiento de obligación. ¿Cuál es? Que el trabajador no está ejecutando su prestación. Claramente hay un incumplimiento de obligación. Y por otro lado, ¿ha quebrantado la buena fe laboral? Pero por supuesto que sí, porque ha faltado la verdad. El empleador de modo consciente y voluntario simplemente no ha sido honesto, no ha sido sincero en todo caso con su empleador. Y eso configura el supuesto que les menciono. Entonces, ese es un caso en el que la ley claramente ha definido qué es la falta grave. Hay muchos otros casos. Nos demoraríamos mucho tiempo si desarrollaremos todos los supuestos. Pero otro caso muy común, vamos a analizar. La información falsa al empleador. Imaginemos que hay un trabajador que se ausenta del centro de trabajo y presenta los certificados de descanso médico que correspondan al caso concreto. El empleador, en ejercicio de su potestad fiscalizadora, tiene el derecho a verificar si esos documentos son veraces. Y entonces el empleador concurre a la dirección que se indica en el documento y verifica que esos documentos no han sido emitidos en esos centros médicos, ni tampoco han sido emitidos por el médico que suscribe el documento. Estamos claramente ante un supuesto de información falsa al empleador, con la intención de generarle un perjuicio o la intención de procurarse un beneficio para el trabajador. En este caso, ¿qué duda cabe? Que sería el beneficio para el trabajador, porque lo que buscaba era ausentarse, pero aún así que le paguen la remuneración. En este caso, eso hace insostenible una relación laboral. ¿Qué relación laboral podría continuar cuando hoy hay una mentira de ese nivel? Entonces, la ley establece que eso puede dar lugar a la extinción del contrato de trabajo. Del mismo modo, otro supuesto que podemos ver en ese caso, común, trato de abordar los más comunes, la asistencia al centro de trabajo en estado de embriaguez. Supuesto muy cuestionado, ¿ya? Muy cuestionado, pero en realidad es bastante simple de entenderlo. La ley es nítida, es decir, no admite contradicciones, no admite interpretaciones. Lo que se señala es que la asistencia reiterada en estado de embriaguez constituye una falta grave. Pero además la ley precisa que si el trabajador realiza una labor de riesgo, ya no será necesaria la reiterancia, sino que la primera oportunidad que concurra constituirá una falta grave. Entonces, si el trabajador conoce que realiza una labor, por ejemplo, en el caso de las actividades de riesgo, que tiene que tener mucho cuidado y aún así asiste en estado de ebriedad, yo creo que no hay ninguna duda de que el trabajador debe ser despedido. Como todo derecho, ningún derecho es ilimitado, es absoluto. Todos los derechos tienen límites y esos límites van de la mano con el ejercicio de otros derechos. Por lo tanto, no podríamos hablar que se está perjudicando el derecho al trabajo cuando se despide un trabajador, porque por otro lado, el empleador también ejerce su derecho al despido. El despido es un derecho, porque está consagrado en la ley y eso le permite al empleador resolver el contrato de trabajo sin que haya la obligación de pagar alguna indemnización o que en todo caso tenga alguna contingencia. Por ejemplo, la de enfrentar un juicio laboral en el cual pueda verse sometido a una pretensión de reposición o similar. Volviendo al caso anterior, el tema de las sanciones menores al despido. Sabemos que la aplicación de una amonestación verbal, una amonestación escrita o una suspensión, ¿de qué depende? De la razonabilidad. Y uno de los elementos de la razonabilidad es la proporcionalidad. Evidentemente, si
hay un supuesto que no conlleva un despido, pero que se comete de forma reiterada, puede dar lugar en un primer momento a una amonestación escrita y luego, en un segundo momento, a una amonestación, a una suspensión. Eso es importante aclararlo. Desde la parte procedimental, acá hay dos temas importantes a anotar. El primero de ellos, la ley ha regulado expresamente cuál es el procedimiento a seguir en los casos en los que se busca despedir a un trabajador. El artículo 31 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral ha definido claramente que cuando el empleador considera que hay una infracción cometida por el trabajador, además de observar el principio de inmediatez, debe comunicar al trabajador de la infracción mediante una carta de preaviso, concederle como mínimo el plazo de 6 días naturales para que haga sus descargos y luego de eso tomar una decisión final. El procedimiento está claro, pero la jurisprudencia ha moldeado y ha aclarado el contenido de esta carta de preaviso. La carta de preaviso tiene 3 partes fundamentales que no pueden encontrarse ausentes cualquiera de estas. La primera es la descripción clara y precisa de los hechos que dan lugar en la imputación. Es narrar o describir los hechos que yo estoy utilizando para poder imputar. Segundo, la tipificación de la base legal. Y tercero, los medios probatorios que sustentan esa imputación. Si se cumple con todo eso, la carta de preaviso cumple con todas las formalidades y no vamos a tener ningún inconveniente en ese caso. El trabajador tendrá el plazo de 6 días para formular sus descargos. Y eso quiere decir que el trabajador puede aceptar los hechos o contradecir los hechos o simplemente no pronunciarse. Eso también es una posibilidad. Luego de ello, el empleador tomará la decisión final. Este procedimiento está en la ley. Decía yo que no hay mucha ciencia para comprenderlo. Pero sucede algo. En el año 2020 se emitió el 10º Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral. Y este pleno estableció un criterio muy importante. Es que, aun cuando en la ley no se ha regulado un procedimiento para aplicar sanciones menores al despido, ergo, amonestaciones verbales, escritas o suspensiones, el empleador tiene que seguir un procedimiento, porque es la única forma de garantizar el derecho fundamental de defensa. Y este procedimiento es muy similar al procedimiento de despido, con algunas diferencias. En primer lugar, no hay una carta llamada de preaviso, aunque sustancialmente vendría a ser lo mismo, pero hay una carta de imputación de cargos, en la cual también de modo breve, preciso, debo reseñar los hechos que dan lugar a la infracción, desarrollar brevemente la base legal y aportar la prueba. Y acá viene la diferencia sustancial. Aun cuando la ley dice que debo otorgar 6 días en caso de un despido, en este caso no otorgaré necesariamente 6 días. Yo otorgaré un plazo razonable para que el trabajador ejerza su derecho de defensa. Ese plazo razonable puede ser de 2 días, de 3 días, de 4 días, lo que al caso concreto resulte justo. Luego de ello ya el empleador tomará la decisión final. En uno u otro caso, es decir, hablando de procedimientos disciplinarios para aplicar sanciones menores al despido o de procedimientos disciplinarios para aplicar la sanción del despido, siempre y en todos los casos, el empleador debe observar lo que mencioné hace un ratito, el principio de inmediatez. ¿Eso qué quiere decir? Que desde el momento que el empleador conoce de los hechos que dan lugar a la infracción y posterior sanción, pues tiene que ejercer la potestad disciplinaria. Si es que transcurre un tiempo prolongado y razonable, se entenderá que la falta ha sido condonada. O dicho de otro modo, se entenderá también que el empleador ha perdido la potestad disciplinaria por ser esta extemporánea.